oramos. Amén. Dios les bendiga. Salmo 113, versos 7 y 8. Vamos a leer allí. Salmos capítulo 113, versos 7 y 8. Y aquí está. Salmo 113 está en la pantalla. Bueno, vamos a leer ahí lo que dice la Reina Valera. Yo me traje también otra versión que es la TLA. La Reina Valera dice así: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús y especialmente a nuestras visitas. Amén. Allá en la parte de atrás tenemos un caballero y una dama, son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Por aquí también está Daniela Moreno con Danita, bienvenida. Nuestro querido Elmar, también bienvenido. A Brian también, que se vino hoy para acá, está al lado del hermano Mauricio. Bienvenido. Brian, ¿cierto que sí? Brian, sí, sí me lo aprendí. Bienvenido a nuestra hermana Ana con la otra visita también que nos acompaña. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Alex, sí, Alex, el hermanito de la hermana Lucía. Y a Elías también, que está por allá atrás, se hizo atrás hoy. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Oiga, hoy vamos a explorar un tema bien bonito. Hace parte de la vida cristiana. Y yo le invito a que usted esté bien atento. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Digan amén. Eso. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dice Salmo 113, versos 7 y 8. Yo me traje una versión que es la TLA. Dice: a la gente pobre y humilde la saca de la miseria y le da un sitio de honor entre la gente importante. Bueno, a dos o tres les gustó. Bueno, a mí sí me gustó. Bueno, a mí me pasaron el mensaje, pero también me plantearon algunos postulados teológicos. Es decir, yo los convertí en objetivos y vamos a mirarlos en esta noche, apuntándole a lo que se quiere. Amén. Entonces, uno de los primeros objetivos es reconocer que Dios no solo suple, sino que transforma vidas. Amén. Reconocer que Dios no solo te da para comer, sino que te cambia la vida. Amén. Ese objetivo tiene un planteamiento que es como el nudo, el problema. ¿Qué es lo que sucede? Amén. Y ese planteamiento, lo que yo plasmé allí, con la ayuda del Señor Jesús, es que los seres humanos estamos influenciados por un mundo materialista. Eso nos lleva a tener ese pensamiento, esa orientación hacia ser materialistas. Amén. Y para desarrollarlo, vamos a leer, bueno, no lo vamos a leer, pero me voy a basar San Juan capítulo 6, verso 26 y 29. Ya dijimos cuál es el objetivo, ya dijimos cuál es el planteamiento, ahora vamos a desarrollar ese primer objetivo. Mire, resulta que la gente estaba buscando al Señor Jesús. Eso dice San Juan capítulo 6, como desde el verso 20 en adelante. Estaban desesperados buscando al Señor Jesús. Y lo buscaban por un lado, lo buscaban por otro. Estuvieron pendientes de si él se subía a una barca, pues estaban cerca del lago o el mar de Galilea. Y estaban pendientes de hacia dónde había cogido el Señor Jesús. Hacía poco el Señor Jesús les había hecho un gran milagro y había alimentado a un montón de gente de manera milagrosa. Y toda esa gente parece ser que se quedó buscando al Señor Jesús. El Señor Jesús manda adelante a sus discípulos, ellos toman una barca, pero Él no toma la barca. Así que ellos se dieron cuenta que el Señor Jesús no se había ido. De manera que entonces ellos, de tanto buscar, encontraron al Señor Jesús. Y entonces, luego de que lo hallan, le preguntan:
maestro, ¿y cómo hizo usted? ¿Cuándo se nos voló? ¿En qué momento se nos perdió? Y en el verso 26 el Señor Jesús le responde lo siguiente. Me voy a ubicar ahí, dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús, que todo lo conoce, se dio cuenta de que lo estaban buscando para que les diera otra vez de comer. Ahora, yo quiero traerme ese panorama o esa escena al día de hoy. Mire, se lo digo con conocimiento de causa. Hay gente que nos asiste acá, que busca de Dios mientras no tiene trabajo. Cuando consigue trabajo, no vuelve más. Hay gente que viene acá buscando que Dios le sane a un enfermo o que lo sane a él mismo. Pero si Dios los sana, no vuelven más. Así que toda esta multitud buscaba a Jesús para que les diera de comer. Pero parece ser que se quedaron con lo mínimo. Porque que Dios le dé de comer a alguien, pues es lo natural. Pues somos criaturas de Él. De esto ya hemos hablado. El problema es que la gente quiere los beneficios de Dios, pero no quiere a este Dios. ¿Y qué problema es ese? Porque normalmente tú comes hoy y mañana vuelves a tener hambre. Tú hoy puedes saciar tu necesidad y mañana te sale otra. Hoy puedes resolver un problema y mañana sale otra circunstancia que resolver. Pero Jesús dice: el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás, sino que inclusive se convierte en una fuente para que dé beber a los demás. Y estamos hablando en un sentido espiritual, porque el Señor Jesús lo que hace es transformar la vida del hombre. Amén. Y ese es el milagro más extraordinario, porque es que déjeme decirle que a veces nosotros somos muy materialistas. Nos vamos solo por el tema material y ese es uno de los problemas, porque a veces la bendición te nubla la visión y no puedes ver al que bendice. Y aquí es mejor quedarse con aquel que bendice, porque las bendiciones se acaban, caducan, pero el que bendice no se acaba nunca. Amén. Ahora, el materialismo ciega a las personas. Las personas no quieren a Jesús, quieren los beneficios de Jesús, pero no a Jesús. El resultado es que hoy en día hay gente que tiene mucho dinero, posesiones, cosas materiales, pero vidas miserables. Por el contrario, la vida con Jesús es buena. Tanto que uno vive bien en abundancia. Tanto que uno con Jesús vive bien en escasez. Tanto que con Jesús uno vive bien en la enfermedad, pero también en la salud. Es decir, esto transforma, que es lo que Dios quiere hacer en la gente, transformar y no nublar por medio de las cosas materiales. Mire, hay gente que ha descubierto la mayor riqueza, Cristo Jesús. Oiga, eso no lo cambia uno por nadie, porque creo que no hay nada más grande que el Señor Jesús. Listo. Segundo postulado teológico que me han dado: entender que Dios da dignidad al hombre, una dignidad de hijos de Dios. Parece redundante, pero me gustó plantearlo bien así este objetivo. Así que el primero, ya hablamos del primero, ¿cierto que sí? La idea es que usted se lleve esto, porque la palabra de Dios es para aplicar en nuestra vida y para que tenga un efecto especial. Amén. El planteamiento. En el transcurso de la vida a veces construimos conceptos que nos hacen tener mentalidad de pobreza y de inmerecimiento, si se puede decir esa palabra. Es decir, Dios cambia la dignidad del hombre. El problema es que nosotros tenemos una mentalidad de no merecer las cosas. Mire, y esa mentalidad no está tan errada, porque usted no ha notado que hay gente que siente que no merece las cosas. Y es verdad. El merecimiento, usted escuchará aquí que casi todos los predicadores o en fin los servidores decimos,
estamos aquí por pura gracia de Dios. Eso se vuelve panorama. O sea, uno lo escucha tanto, cuando uno escucha tanto un postulado, se le vuelve normal. Ya no trae nada fantástico, ya no trae nada extraordinario un postulado. Pero de verdad nosotros estamos aquí por pura gracia. Es decir, de verdad no merecemos lo que Dios nos ha dado. Pero note lo extraordinario. Romanos 11, capítulo 6, trae un versículo, yo lo traje también en la TLA porque creo que le apunta más a un lenguaje que quiere, un lenguaje más actual, que nos dice más, dice, pero Dios los eligió porque Él es bueno y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Esto solo puede suceder así porque Dios es bueno de verdad. Es decir, si hay algo que tenemos nosotros es pura gracia, no nos lo ganamos, nos lo regaló Dios. El problema es que hasta para recibir regalado, amén, hay que sentirse merecedor. En esta labor de predicar el evangelio, uno comparte mucho con personas que quieren entregarse, pero sienten que no merecen la salvación. Hasta ahí estamos bien. El problema es que ese sentimiento de no merecer las cosas les ha impedido poder dar el paso siguiente. Porque hasta para recibir regalado, hermano, tiene uno que tener actitud. Hay gente que ni regalándole. Oiga, conozco unos casos. Gente que les han querido regalar, les dicen, mire, vaya, haga los papeles, hasta les dan para los pasajes y para que saquen los papeles, pero no lo hacen. Mire, hasta para recibir regalados se tiene que tener actitud. Y es importante que nosotros comprendamos, porque mire que nosotros vivimos en una sociedad, nosotros no estamos en la época en donde perseguían a los cristianos. Eso nos da una ventaja, porque a esa gente le tocó otra época donde los perseguían, les quitaban los que tenían o tenían que abandonar. Pero hoy en día sí podemos disfrutar de las bendiciones de Dios abundantemente. Así que estamos en otra época. Mire, otra de los postulados que hay ahí es que nosotros a veces pensamos en nuestro origen. Y normalmente nosotros tenemos un origen pobre, de pobreza. Y la gente que se enseña a vivir en pobreza no sabe tener. Mire, lo voy a decir, creo que esto se trata del tema. Pero hay gente que puede tener plata en el bolsillo, pero no la gasta en comida para sí mismo porque gasta la plata. Oiga, eso no es estimarse. No es estimarse, no vayamos al restaurante porque nos gastamos la plata. Lo primero que tienes que hacer para que tú puedas tener es aprender a tener. El dinero es un bien, un recurso, no es la finalidad. Hay gente que vive para la plata, pero no es así. La plata debe servirte a ti, no tú servir al dinero. Amén. ¿Me estoy dando a entender? El dinero te debe servir a ti y no tú al dinero. Creo que esto es importante poder asimilarlo porque eso nos va a permitir evolucionar un poquito. Mire, no importa de qué condición vengas tú. Hay gente que dice, hermano, ¿y yo cuándo me compro una casita? Hermano, ¿y yo cuándo me compro un carro? ¿Cuándo me compro una buena pinta? Desde ahí ya empezaste mal. Porque claro, si uno mira las condiciones, a veces a uno no le alcanza para X o Y cosas, es verdad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros miramos nuestra propia condición y no miramos la condición del que nos llamó. Me explico. Mire, hace como 2 semanas estuvimos con Neil en Barranquilla en un hotel 5 estrellas. Eso le servían a uno buffet. Una cosa linda, yo nunca me había imaginado estar por allá. Y nos fuimos con todos los gastos pagos. Nos lo regalaron. Es decir, yo no tenía para pagarlo, pero el Dios que tengo sí sabe dar detalles de eso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No sé si me estoy dando a entender. Claro, está bien, hermano, es difícil conseguirse una casa, pero es que Dios te la puede regalar. No, nosotros a veces menospreciamos el Dios que tenemos. ¿Tú no crees que Dios te pueda bendecir? ¿O es que a Dios le queda grande? Bendito sea el nombre del Señor Jesús.
Porque mire, si hay alguien aquí que se sienta cosa pequeña, mire lo que dice la palabra de Dios. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Oiga, esto hay que creérselo. Somos hijos de Dios. Y eso cambia la condición totalmente. Necesitamos aprender hasta recibir la gracia de Dios. Porque hay gente que no, oiga, a mí a veces me costaba que me regalaran algo, hoy en día ya recibo lo que me den. Pero es algo que cuesta, pero es bendición de Dios. Y cuando uno aprende a apreciar la bendición de Dios, mire, qué feo es darle un regalo a alguien que no lo aprecia. Uno da un regalo a alguien y no ve que se puso la, vea, esta me la regaló Cepri, me quedó un poquito grande, pero ahí la estoy usando. El tema es que cuando uno regala algo y alguien no lo usa, oiga, uno se siente mal. Pero cuando alguien usa lo que uno le da, está bien usado, porque para eso se regaló. Lo que Dios te dé, aprovéchalo. Lo que Dios te dé, disfrútalo. Lo que Dios te dé, gózatelo. Porque para eso te lo da el Señor Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Otro postulado teológico que me dieron dice: entender que la pobreza no es falta de recursos, es falta de visión y propósito. El planteamiento que dice: a veces tenemos conceptos enredados con respecto a lo que es la riqueza. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la riqueza. Mire, la gente dice que el que es rico tiene mucha plata, tiene posesiones y tiene lujos. Es más, hasta nosotros siendo cristianos entendemos que el que tiene plata es el que es millonario, bueno, el que es rico. El problema es que no nos hemos dado cuenta de hay otras cosas, porque el materialismo nos lleva a monetizar todo. Y hay una diferencia grande entre lo que es el precio y el valor de las cosas. El precio significa el valor monetario de algo. Y el valor significa lo que, a ver si me doy a entender, lo que representa en la vida de alguien, pero no el valor monetario. Me explico. Una casa usted la puede comprar. Usted vaya a averiguar una casa y le piden vale tantos millones. Una familia no se puede comprar. Mientras la casa tiene un precio, la familia tiene valor. La familia no se compra. Y hay gente que tiene muchas casas, pero no tiene una familia para disfrutarlo. Nosotros tenemos familia y eso por derecha ya nos hace ricos. Y más ricos que muchos que tienen la cuenta bancaria mucho más gorda que nosotros. Mire, debemos valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. De verdad, se lo digo en el nombre del Señor Jesús. Usted no sabe las bendiciones tan extraordinarias que Dios nos ha dado a nosotros. Cuide su salud. Nosotros a veces no valoramos la salud. ¿Qué día hay gente que prefiere dañarse una mano a que se le dañe la herramienta? ¿Qué día yo veía un video donde estaba un señor estaban parqueando como un furgón? Y el furgón parece que se le quedó sin freno de mano y se devolvió el furgón y este señor se le mete atrás a parar el furgón. El caso fue que el furgón les pichó el brazo contra la puerta. Él valoró más el furgón que su brazo. Y un furgón uno recoge plata y la compra, pero ¿dónde compra uno un brazo? Mano, valoremos lo que tenemos. Tu herramienta de trabajo más valiosa es tu cuerpo. Si se dañó la cámara de video, se compra otra. Si se dañó la herramienta, se compra otra. Pero si se te daña un ojito, ¿dónde se compra? Si se te daña una mano, vamos al médico. De verdad, valoremos la salud, lo que Dios nos ha dado. Eso es valor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué bueno que aprendamos a valorar todo lo que nosotros tenemos. Mire, este texto me gustó mucho. Segunda de Corintios, aunque es otra época de la que habla el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 6, desde el verso 8 en adelante, dice: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañados pero veraces. El apóstol Pablo empieza a hacer como un paralelo
entre lo que normalmente a veces piensan de nosotros, pero la realidad de lo que somos. ¿Por qué? Pablo desde el verso 8 empieza a decir, como engañadores, pero veraces. La gente normalmente dice que nosotros somos mentirosos. Bueno, algunos, ¿cierto que sí? Pero lo que no saben es que Dios ha depositado la verdad sobre esta iglesia. Y habla de un contraste, sigue hablando de unos contrastes bien bonitos. A mí me gustó este texto, porque dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Mire, hay gente que no se junta con usted porque le da pena que de pronto digan que se va a volver cristiano también. Es decir, como desconocido. Pero cuando le llega la enfermedad, ahí sí dicen, vaya y busque a ese que ore a Dios porque Dios lo escucha. Así que la gente sí conoce quién es esta iglesia. Nos desconocen, pero sí saben que esta iglesia es la iglesia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero además sigue diciendo, como moribundos. Esta habla de la época de Pablo, porque a ellos casi que mire, a Pablo lo intentaron matar un montón de veces. Pero dice, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Y era a donde quería llegar. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Hay gente que dice de usted, es que usted no es inteligente, van a decir otra palabra. Usted se vaya a llevar el dinero. Y mire que lo que no sabe la gente es que la riqueza más extraordinaria de esta tierra es esta iglesia. Tanto que si esta iglesia se va de aquí, esto se pone mal. Porque Dios, este mundo permanece como está solo por usted y por mí. No hay otra razón de ser. Así que la gente nos desvaloriza, nos desecha algunos. Pero lo que no saben es que la joya de Dios es esta iglesia. Y que si este mundo subsiste, es gracias a que todavía hay una iglesia en esta tierra. ¿Ven? Mire, hay alguna riqueza que proviene del cielo, no es de acá. Porque ahorita mencionábamos el ejemplo de la casa. La casa es material, ¿cierto que sí? Pero la salvación no la regaló Dios. Eso es riqueza, riqueza que no se consigue en este mundo. Tu familia, no la compramos, no la regaló Dios. Y entre muchas otras cosas que nosotros tenemos, eso sí es ser rico. Porque hay gente que tiene plata pero vive miserablemente. Pero con Cristo nosotros lo tenemos todo. Amén. Mire, riqueza de Dios, la paz. Hay gente que tiene muchas cosas materialmente, pero vive mal. Mientras que nosotros aquí vivimos rico, sabroso, delicioso, porque eso es lo que da Dios, un cambio y una transformación de vida. Yo saqué el último postulado teológico, aprender que en Cristo el pobre es exaltado. Aprender que en Cristo el pobre es exaltado. Y traje un planteamiento, es decir, el nudo del tema es pensamientos muy nuestros en contravía de la voluntad de Dios. Ahora, yo quisiera, ya con esto voy a ir cerrando. Hoy vamos a hacer una oración bien bonita. Pero mire que por lo general la iglesia es de gente pobre. Aquí no hay gente con plata. Y en la época de Jesús, cuando Jesús llamó a sus discípulos, todos los discípulos eran gente pobre. De hecho, no había ninguno que tuviera una profesión que fuera como resaltable. Y es más, los que tenían algo al seguir a Jesús se quedaron sin nada. El tema es que Jesús le da dignidad a la gente. Jesús dignifica a la gente. Hechos capítulo 4, se pega un sermón Pedro, tremendo sermón. Y los fariseos
empezaron a amenazarlos, a azotarlos, a perseguirlos y les instaron a que no predicaran en el nombre de Jesús. Pero el verso 13 dice que esos fariseos que sí eran estudiados, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, vulgares, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Se fue Brian, ¿cierto? Bueno, mire, amada iglesia, yo le quiero decir de verdad en el nombre del Señor Jesús, el Señor da dignidad. Y seamos sinceros, la dignidad que Dios nos ha dado no la conseguimos en ningún otro lado. Mire, se trata de dignidad y de honor. Si hay gente de honor y de honra, son ustedes. ¿Por qué se lo digo yo? Mire, puede estar el hijo del alcalde y cuando llega la feria del pueblo, al hijo del alcalde no le queda mal ir y emborracharse, hacer un show, bailar y desordenarse en la feria del pueblo. No le dice nada a la gente. Pero al cristiano no. Al cristiano, cuando lo ven a usted por ahí como mal parqueado, pilas, usted es hijo de Dios. Así que la dignidad de este pueblo es extraordinaria. Mire, si hay alguien que nos enseñó a vestir, oiga, detalles que parecen sencillos. Amén. Y si no, revísese una foto suya hace algunos años. Oiga, qué elegancia lo que Dios ha hecho con nosotros. Bendito sea el nombre. Oiga, de verdad. A ver, la vez pasada, no me acuerdo con quién era que estaba hablando. Bueno, ya me acordé, pero no les voy a decir quién. Mirando las fotos de su vida anterior, hermano, me decía, uy, usted sí estaba llevado. Pero cuando uno le entrega la vida a Dios, oiga, hasta el semblante le cambia. Aprendimos a hablar. Tal cual Pedro y Juan, gente vulgar éramos. Sin sabernos comportar. Oiga, nadie nos enseñó de etiqueta. Dios nos cambió el corazón. Nos dio una nueva naturaleza. Y eso no se compara con absolutamente nada. Porque hay gente que aprendió de etiqueta y sabe comer bien en una mesa. Utiliza bien como 30 cubiertos. Pero el día en el que le proponen un mal negocio lo toma. ¿Qué ética tiene esa gente? Pero la gente de acá, oiga, esto es otro nivel. Porque no nos enseñaron etiqueta, nos cambiaron la naturaleza. Y un cristiano se comporta bien en donde sea. A nosotros nadie nos cambia los principios. A nosotros nadie nos compra los principios. Porque lo que nosotros llevamos está impregnado en el alma y el corazón. Y es la presencia del mismo Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Oiga, qué dignidad. Y hay gente que está pensando en irse para el mundo. Si no hay otro lugar en donde tengas mayor honra que en la casa de papá. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y como esto se trata de una semana de obra social y estamos hablando de un tema muy bonito, ya con esto voy cerrando. ¿No llegó Brian? Ya con esto voy cerrando. Mateo capítulo 25. Mire, amada iglesia. Yo creo que este mensaje se lo plantearon porque quieren que tú crezcas. Amén. Mateo capítulo 25 del verso 14 empieza a hablar de una parábola bien conocida. Dice que había un hombre que tenía posesiones. Hágase la idea un hacendado. Y este hombre se va, pero tiene una platica ahí para invertir. Vamos a ponernos en términos colombianos. A ver, tenía 8 millones de pesos.
Y esos 8 millones de pesos los quería dividir entre 3 siervos que él tenía. Y los tomó, y yo creo que usted le preste atención bien a este momento, porque le vamos a sacar algunos principios, aunque esto tiene que ver con otra época, sí trae unos principios bien importantes, porque ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Vamos a tratar de eso en esta noche. Entonces él toma y dice, bueno, vamos a analizar cómo vamos a repartir esa inversión. Y toma los 3 siervos y dice, a ver, pongámosle X, no sé, para no poner nombres. El siervo 1, este siervo es buen administrador. Yo creo que le puedo dejar 5 millones a él y él va a administrar bien el dinero. Note algo bien importante. ¿De quién es todo? Del dueño de la hacienda. Yo le quiero decir, amada iglesia, todo lo que existe es de Dios. Nada es tuyo. Entonces él toma a los 3 siervos y dice, el siervo número 2, él también le va como bien, no tan bien como el otro, pero sí administra bien. Así que le vamos a dar a él 2 millones para que administre. Sé que con 2 se defiende. Y llega hasta donde el otro. Mira al otro. Yo lo quise ejemplificar de la siguiente manera, déjeme pensarlo. Dijo, ese no es tan buen administrador. No le va bien administrando. Pero yo creo que hay que darle una oportunidad. Vamos a dejarle 1 millón. De pronto me puede sorprender. Mire lo que dice la palabra de Dios. A uno dio 5 talentos. Estoy en el capítulo 25 de Mateo, verso 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Pero note, después de la coma lo que dice. Se me perdió la coma. A cada uno conforme a su capacidad. Te quiero decir en esta noche en el nombre del Señor Jesús, hay gente que no tiene porque no sabe administrar. Hombre, si hay alguien que administra mal, darle más es un desperdicio. Pero si hay alguien que administra bien, confiado se le da más. Estoy hablando del hacendado, y el hacendado es Dios. Si tú sabes tener, vas a tener. Si no sabes tener, lastimosamente no vas a poder tener. Mire, vamos a sacarle más riqueza a estos textos. Porque mire, verso 16, el que recibe los 5 millones, ¿cierto? Dice, se fue y negoció con ellos, se puso a trabajar. De alguna manera, miró a ver cómo podía hacer para invertir esos 5 millones y producir más. Así que estaba trabajando. Verso 17, el que recibió 2 millones, se fue y ganó también más. Es decir, fueron diligentes, administraron bien lo que se les había dado. Verso 18, pero el que recibió 1 millón, cavó en la tierra y escondió el dinero. Verso 19, después de mucho tiempo, dice la Biblia, volvió el Señor. Es decir, ¿cuánto tiempo tuvo? No dice exactamente, pero tuvo mucho tiempo. Esta versión dice que a ese le dice siervo negligente. Hay otra que dice siervo perezoso. Oiga, si uno tiene inversión, tiene tiempo, dígame, lo mejor es que uno pueda aprender a administrar y producir más. El problema de este fue que se conformó o le dio pereza. Listo. Verso 19. Vuelve el Señor, el dueño. Iglesia, en algún momento vamos a tener que responder, que dar cuentas por lo que hemos recibido. Porque nada es nuestro, todo es de Él. Así que llega Él y empieza a pedir cuentas. Siervo número 1, ¿cómo me le fue? Mire, usted me dio 5 millones
y yo trabajé y conseguí otros 5. Trabajé la plata. Aquí tiene 10 millones. Mire lo que dice la palabra de Dios. Esto es lindo. Verso 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Mire. Sobre lo poco, esos 5 millones fueron poco. ¿Por qué fueron poco? Porque si le hubieran dado más, él se hubiera administrado mejor lo que le hubieran dado. ¿Sí me estoy dando a entender? Así que dijo, sí demostró, sabe administrar. Sobre lo poco has sido fiel, ahora te vamos a dar más, mucho. Sobre mucho te pondré. Así que no se trata, mire, no se trata de quejarse tanto. A veces nos toca empezar con poco, pero administra bien lo poco que tienes para que seas digno de tener más. Porque hay gente que quiere tener mucho, pero ni siquiera administra lo poco que tiene. Eso sería un problema, darle a alguien que no tiene la capacidad. El segundo, siervo número 2, ¿cómo me le fue? Usted me dio 2 millones, yo produje otros 2, aquí le traigo 4. Así que dijo, oiga, demostró que tiene calidad también para administrar. Lo mismo, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, ahora te vamos a dar más. Pero cuando llegó a donde el siervo número 3, mire, usted me dio 1 millón, aquí le traje 1 millón. Y todavía dice, es que yo sé que usted es un señor que ciega donde no sembró, que es duro. Y el Señor le dice, bueno, hombre, hubiera sido mejor haber metido esa plática a un banco. Los bancos sí que pagan poquito interés, pero hubiera recibido un poquito más. Y lo echa. Verso 24. Verso 26, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y mire lo que dice, ese que no sabe administrar, toca quitarle lo poquito que tiene. Y se lo damos a alguien que sí sepa administrar, al de los 10. Quítenle ese talento al que, porque no tiene más, pero démosle al de los 10 que administró mejor. Amén. Y dice, quitarle el talento y darlo al que tiene talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mire, el problema en muchas ocasiones no es que no tengamos, es que no has sabido administrar lo poco mucho que tienes. Pero si tú aprendes a administrar lo poquito que tienes, créeme que te vas volviendo digno de más. Ya voy a cerrar porque ya no, pero me gustaría haber podido alcanzar a dar unas claves de bendición. Pero voy a dar una al menos, una nomás. La razón de ser de Dios es bendecir a la humanidad. Amén, ¿estamos de acuerdo? La razón de ser, Dios quiere bendecir a la humanidad. Entonces, vamos a poner a Dieguito y a Ruby que están aquí de primeras. Si a Dieguito yo le doy 4 dulces y Dieguito le da 3 a Carol, a Sharon y a la hermana Dalia, él no solo comió él, sino que además le dio a más gente, es decir, bendijo a otros 3. Pero le damos también 4 dulces a Ruby y Ruby se los come sola. Es decir, Ruby no bendijo a nadie más. Aunque Dieguito soltó, está listo para recibir más porque es un instrumento que bendice a muchos. Es decir, Diego cumple con lo que Dios quiere, bendecir. Mientras que Ruby no está lista para tener más porque no sabe bendecir. Y lo que Dios quiere es bendecir. Amén. Dentro de algunas otras. Si en alguna otra oportunidad nos dejan, sacaremos otros principios bíblicos para que aprendamos a administrar y a tener bendición. Pero vamos a hacer una oración. Y yo hoy quiero orar por ti, que tú eres empleado quizá,
pero que de pronto tienes problemas económicos, para que Dios te abra la visión, la mente, y tú puedas aprender a administrar para que tengas más. Pero también vamos a orar por ti, que tienes una empresa, que tienes un emprendimiento, una idea de negocio, para que el Señor también te bendiga, para que el Señor te abra el entendimiento y puedas aprender a administrar y seas digno de recibir más. Vamos a orar por ti que de pronto vives del arriendo, de no sé, lo que sea, pero vamos a orar para que tú aprendas a administrar y Dios te pueda dar más. Amén. Y no sé si alguien quiera venir en esta noche aquí. Vamos a poner tu empresa, tu negocio, donde tú trabajas, tu almacén y tu vida, para que tú seas un administrador de Dios y que Dios te bendiga en gran manera, que Dios te bendiga abundantemente y que tú seas un agente de bendición para los demás. Amén. Vamos a orar por ese negocio, pero vamos a orar más por los administradores. Porque seguramente no sé, hay algunas cosas que podemos mejorar para administrar, para que Dios también te cambie el corazón, para que Dios también te bendiga. Y quiero invitar a mi pastor, el hermano Neider, vamos a orar como pastor de esta iglesia, para que Dios bendiga a todas estas ovejas, que Dios les multiplique. Y yo también como pastor asistente voy a orar para que el Señor abra puertas de bendición para esta amada iglesia. Señor Jesús, invocamos tu nombre, oh Dios. Jesús, invocamos tu nombre, oh Dios.